Estamos combinando el aprendizaje de HTML5 y CSS3 y mientras que en HTML5 estamos viendo diferentes elementos y etiquetas nuevas en el nuevo estándar, elementos atómicos, quiero decir, elementos que se han incorporado nuevos a partir del HTML versión 4 y algunas modificaciones, en CSS la norma y el estándar no es tan atómico ni es tan totalmente diferenciado entre CSS2 y CSS3. De hecho, ahora veremos un diagrama. Aquí tenemos que el CSS3 es una ampliación y renovación del CSS2. Esto es debido a que pues cada una de las versiones tiene un coste temporal bastante alto. El hecho de estandarizar completamente una de las versiones pues puede llevar mucho tiempo. Se ha llegado a la conclusión o se ha llevado a la metodología de trabajar con diferentes módulos. Aquí veis una gráfica por barras, por módulos en concreto de los diferentes elementos que se han ido trabajando dentro de ese estándar y que ahí tenéis también una referencia, la que hemos utilizado muchas veces. Podéis utilizar directamente la de W3, la del organismo oficial, pero la de Mozilla está muy bien explicada y muy bien resumida. Vamos a comenzar con uno de esos módulos, el módulo de color, sobre el cual ya hemos trabajado muchos de los aspectos. De hecho, aquí ya os sonarán cosas como RGBA, RGB. Vimos por encima el HSL y el HSLA, aunque no profundizamos, como elementos para definir esos valores de color. Hay dos elementos nuevos, la propiedad opacity y current color, sobre todo opacity, pues porque me parece muy interesante esta nueva propiedad para justamente definir algo que ya empezamos a ver, que es el transparente, pero que le da incluso un punto más de posibilidad ese opacity. Aquí lo tenemos. La propiedad opacity define la transparencia de un elemento. Entonces, esta propiedad lo que va a hacer es pues algo parecido al transparente del color, pero sobre el elemento en concreto. Va a hacernos transparente o transparente de 0 a 1, donde 0 es totalmente transparente y 1 es totalmente visible, pues esa visualización de esa caja donde se defina el opacity. Como podéis observar, tenemos ejemplos y ahora realizaremos ese ejemplo, pues opciones bastante interesantes cuando lo combinamos con pues, acciones como cuando lo combinamos con pseudoelementos como el hover de una imagen y que ese elemento puede cambiar de esa opacidad de totalmente visible a una media opacidad, produciendo un efecto bastante interesante que anteriormente solo se podía realizar con JS. Vamos a realizar un ejemplo rápido. Para ello vamos a cargar una imagen, no le vamos a dar mucho más diseño, puesto que simplemente queremos pues, comprobar esa opacidad, esa transparencia cuando se la aplicamos y justamente con ese hover de las imágenes. Muy bien, vamos a cargar nuestra imagen que la tenemos aquí, america.png, y vamos a darle un tamaño de únicamente 250 píxeles. Bueno, vamos a ver cómo va quedando. Aquí lo tenemos. Siguiente paso, vamos a definir mediante un P, pues un lorem ipsum bastante más reducido. Vamos a ver cómo va quedando también y vamos recargando. Muy bien, hasta la fecha, pues lo que hemos hecho es simplemente definir dos bloques sobre el que vamos a definir ahora mismo pues una serie de propiedades CSS. Sobre el bloque P vamos a definir que su background color va a ser un azul, vamos a darle un moradito. Aquí lo tendríamos y además vamos a hacer flotante la imagen
hacia la izquierda. Aquí lo tenemos también. Muy bien, ahora mismo tenemos la imagen, el P va a ir flotando, solo tenemos este bloque. Vamos incluso a hacerlo un poco más grande para que sea mucho más visible ese bloque. Ahí lo tenemos. ¿Qué ocurre si yo le diera un margen a mi bloque P? Pues vamos a verlo. Y ahora le doy un margin de unos 20 píxeles. Ok, como podéis observar, hemos hecho ese margin y no está afectándole a nuestra imagen que está flotando. Muy bien, vamos a hacerle también un padding a nuestro bloque de texto de también esos 20 píxeles y además vamos a añadirle un margin para conseguir un efecto que ahora vais a ver cuál es el que vamos a intentar visualizar y de esa forma veremos mejor esa opacidad. Muy bien, vamos a verlo y como podéis observar tenemos la imagen flotando, pero hemos conseguido que el bloque, el texto, sí que está rodeando la imagen, pero hay por debajo el resto del bloque P que está ocupando pues parte de la imagen por debajo. Es una especie de capa. Muy bien, ¿qué ocurriría si yo ahora pusiera pues SIMG, dos puntos, hover, perdón, hover, y le añadiera un opacity de 0.5? Muy bien, vamos a ver el resultado. Lo salvo y lo recargo. Muy bien. Cuando paso por encima, como podéis observar, se está produciendo ese efecto de transparencia contra el elemento inferior. Muy interesante cuando estamos realizando pues alguna serie de transiciones o de mecanismos de selección y por lo tanto resaltado de las imágenes. Podríamos hacer justamente lo contrario. Podríamos hacer esta opacidad de 0,5 y cuando pasásemos por encima, pues ese resaltado al 1. Vamos a verlo. ¿Veis? Lo tenemos a 0,5 y cuando pasamos por encima, ¡pam!, pasa a 1. Muy interesante combinar pues estos tipos de elementos que nos añaden con CSS3.